Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. ¿Listos para una inmersión profunda en el aprendizaje automático y el razonamiento con modelos de lenguaje? Antes de empezar, un recordatorio. Para seguir explorando temas de Machine Learning AIA, suscríbanse al newsletter AI and Data Insights. Y síganos en LinkedIn y X. Hoy nos adentramos en un artículo que está dando mucho de qué hablar, S1, Simple Test Time Scaling. Este artículo propone un nuevo paradigma para el desarrollo de modelos de lenguaje. Exacto. Se centra en la eficiencia, tanto en el entrenamiento como en la inferencia, a través de lo que llaman escalado en tiempo de prueba. Para quienes no están familiarizados, ¿podrías explicarnos qué es eso de escalado en tiempo de prueba? Claro, imagínate que ya tienes un modelo de lenguaje entrenado. En lugar de seguir entrenándolo con más datos, el escalado en tiempo de prueba busca maneras de optimizar. Optimizar cómo el modelo piensa durante la inferencia, es decir, cuando se le pide que realice una tarea, es como si le ayudáramos a usar mejor lo que ya sabe. Interesante. ¿Y cómo este artículo en particular propone abordar el escalado en tiempo de prueba? El artículo presenta un modelo de lenguaje llamado S1, que utiliza un enfoque sorprendentemente simple: obligar al modelo a pensar por más tiempo antes de dar una respuesta. ¿En serio? Simplemente impidiendo que el modelo se detenga. ¿Cómo puede eso mejorar su rendimiento? Aunque parezca contraintuitivo, los resultados son impresionantes. Los investigadores llaman a esta técnica forzamiento de presupuesto. Consiste en limitar la generación del token de fin de pensamiento. Esto obliga al modelo a continuar su proceso de razonamiento, explorando diferentes caminos de solución antes de dar una respuesta. Increíble. ¿Y qué tipo de resultados han observado con este enfoque? ¿Realmente se traduce en una mejora significativa? Sí, han demostrado que esta técnica puede mejorar la precisión del modelo en una variedad de tareas de razonamiento. Pero lo más fascinante es que han logrado esto entrenando el modelo con un conjunto de datos extremadamente pequeño, de tan solo 1000 ejemplos, lo que llaman S1K. Espera, solo 1000 ejemplos. Normalmente se utilizan millones, incluso miles de millones de ejemplos para entrenar modelos de lenguaje. ¿Cómo es posible que un conjunto de datos tan pequeño pueda ser efectivo? Esa es una de las grandes innovaciones de este trabajo. Los investigadores dedicaron mucho esfuerzo a la creación de S1K, asegurándose de que fuera diverso, de alta calidad y que representara diferentes tipos de desafíos de razonamiento. Entiendo. Entonces, la calidad del conjunto de datos juega un papel fundamental en la eficiencia del entrenamiento. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo se creó S1K? ¿De dónde provienen estas 1000 preguntas? Claro, empezaron con una colección inicial de 59.000 preguntas, de diversas fuentes, incluyendo exámenes de matemáticas, ciencias y lógica. Incluso incluyeron preguntas de exámenes de doctorado en estadística de la Universidad de Stanford y algunos acertijos matemáticos de entrevistas para puestos de trading cuantitativo. ¡Wow! Suena que querían poner a prueba el modelo con preguntas realmente desafiantes. ¿Y cómo redujeron esas 59.000 preguntas a solo 1000? Imagino que no fue un proceso aleatorio. Para nada. Implementaron un riguroso proceso de filtrado, con 3 criterios principales: calidad, dificultad y diversidad. Para evaluar la calidad, utilizaron modelos de lenguaje avanzados, para generar soluciones y trazas de razonamiento para cada pregunta, seleccionando solo aquellas que se resolvieron correctamente. Eso tiene sentido. Asegurarse de que las respuestas del modelo sean correctas es crucial. ¿Y qué hay de la dificultad? ¿Cómo determinaron qué preguntas eran lo suficientemente desafiantes para incluirlas en S1K? Para la dificultad, utilizaron 2 indicadores: el rendimiento de otros modelos de lenguaje en esas preguntas, descartando las que se resolvían con facilidad, y la longitud de la traza de razonamiento generada, asumiendo que las preguntas más difíciles requerirían un proceso de pensamiento más complejo. Ya veo. Entonces se aseguraron de que las preguntas fueran lo suficientemente desafiantes pero aún resolubles. ¿Y cómo garantizaron la diversidad del conjunto de datos? Una vez que filtraron las preguntas por calidad y dificultad, les quedaron alrededor de 24.000. Para asegurar la diversidad, implementaron un proceso de muestreo en 2 etapas. Primero, incluyeron todas las preguntas de 2 conjuntos de datos de alta calidad, que cubrían una variedad de dominios. Luego, para las preguntas restantes, las muestrearon aleatoriamente a través de diferentes dominios, priorizando las que tenían trazas de razonamiento más largas. Es fascinante cómo dedicaron tanto esfuerzo a la curaduría de este conjunto de datos. ¿Crees que la creación de S1K podría ser una de las claves del éxito de S1? Definitivamente. La calidad de los datos de entrenamiento es fundamental para el rendimiento de cualquier modelo de aprendizaje automático. En este caso, la meticulosa construcción de S1K parece haber sido crucial para la eficiencia y la precisión del modelo S1. Es impresionante cómo un conjunto de datos cuidadosamente seleccionado puede tener un impacto tan grande. Ahora, volviendo al modelo S1,
¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo funciona esta técnica de forzamiento de presupuesto? Claro, los investigadores exploraron diferentes maneras de implementar el forzamiento de presupuesto. Una de ellas fue simplemente establecer un límite máximo de tokens para la etapa de pensamiento, obligando al modelo a detenerse una vez que se alcanza ese límite. Es como si le dijeras al modelo, tienes que pensar al menos hasta este punto, incluso si crees que ya tienes la respuesta. Exactamente. Y lo interesante es que, incluso si el modelo quiere detenerse antes, se le obliga a seguir pensando, lo que a menudo le permite generar soluciones más precisas. Suena a que le están enseñando al modelo a ser más reflexivo y a no conformarse con la primera respuesta que se le ocurre. Probaron otras formas de controlar el tiempo de pensamiento, además del límite de tokens. Sí, también experimentaron con el control por pasos, dividiendo las trazas de razonamiento en unidades de pensamiento y pidiéndole al modelo que pensara durante un número específico de pasos. ¿Y cómo funcionó eso en comparación con el control por tokens? ¿Hay alguna ventaja en usar uno u otro método? Bueno, descubrieron que el modelo tenía más dificultades para seguir las instrucciones de pasos. Parece que los modelos de lenguaje actuales no son muy buenos para contar tokens o pasos. Incluso probaron un enfoque más simple, utilizando dos prompts diferentes. Uno que le decía al modelo que pensara por un tiempo corto y otro que le pedía que pensara por un tiempo largo. Y eso funcionó. El modelo realmente pensó por más tiempo cuando se le pidió. Hasta cierto punto, sí. Descubrieron que el modelo tendía a generar trazas de razonamiento más largas, cuando se le pedía que pensara por un tiempo largo. Sin embargo, este enfoque no fue tan preciso como el control por tokens o por pasos. Entiendo. Entonces, al final, ¿qué método de control de tiempo de pensamiento recomiendan los investigadores? ¿Cuál les dio mejores resultados? De todos los métodos que probaron, el forzamiento de presupuesto con un límite de tokens resultó ser el más efectivo. Les permitió controlar con precisión la cantidad de pensamiento que realizaba el modelo y condujo a mejoras significativas en el rendimiento. Bueno, hemos cubierto mucho terreno hasta ahora. Hemos hablado sobre el escalado en tiempo de prueba. El modelo es 1, el conjunto de datos es 1K y el forzamiento de presupuesto. En la siguiente parte, nuestro deep dive. Me gustaría profundizar en los resultados de las evaluaciones del modelo. ¿Qué benchmarks se utilizaron para evaluar S1? ¿Y cómo se comparó con otros modelos de lenguaje? Me parece perfecto. En la siguiente parte exploraremos cómo Asino se compara con otros modelos de lenguaje en tareas de razonamiento complejas y qué implicaciones tiene para el futuro del aprendizaje automático. Estupendo. No se pierdan la próxima parte de The Deep Dive, donde continuaremos nuestra inmersión en el mundo del razonamiento con modelos de lenguaje. Retomando nuestra conversación sobre S1, creo que es fundamental entender cómo se compara con otros modelos de lenguaje en tareas de razonamiento complejas. Para evaluar su rendimiento, los investigadores lo sometieron a 3 benchmarks ampliamente utilizados: AIME24, MATH-500 y GPK-Diamond. Es importante seleccionar benchmarks que realmente pongan a prueba las capacidades del modelo. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre estos benchmarks en particular? ¿Por qué fueron elegidos para evaluar S1? Claro. AIME24, que son las siglas del American Invitational Mathematics Examination, consiste en 30 problemas de matemáticas de nivel secundaria. Pero no te dejes engañar, son problemas bastante complejos. Los estudiantes que obtienen puntuaciones altas en este examen son invitados a participar en la Olimpiada de Matemáticas de Estados Unidos. Vaya, eso sí que suena desafiante. ¿Y qué hay de Matcha 500? ¿Qué tipo de retos presenta este benchmark? Matcha 500 también se centra en problemas de matemáticas, pero a diferencia de AIME24, que tiene un nivel de dificultad bastante consistente. MATEC 500 incluye problemas de dificultad variable. Para la evaluación de S1 se utilizaron los mismos 500 ejemplos que OpenAI utilizó en investigaciones previas, lo que permite una comparación directa con otros modelos de lenguaje. Entiendo. Entonces, tenemos 2 benchmarks que evalúan la capacidad de razonamiento matemático de S1. ¿Y qué nos puedes contar sobre GPQA-Diamond? ¿En qué se diferencia de los otros 2? GPQA-Diamond es particularmente interesante porque se sale del ámbito de las matemáticas y se adentra en el mundo de las ciencias. Consiste en 198 preguntas de nivel doctorado en biología, química y física. Lo que hace este benchmark tan especial es su alto nivel de dificultad. Incluso expertos con doctorados en las áreas correspondientes solo lograron una precisión del 69.7% en este benchmark. Impresionante. Si expertos humanos tienen dificultades con este benchmark, realmente pone a prueba las capacidades de S1 en un nivel completamente nuevo. ¿Y cómo se desempeñó S1 en estas 3 pruebas? ¿Pudo estar a la altura del desafío? Los resultados son bastante reveladores. En AIM24 es 1.32b, la variante del modelo con 32.000 millones de parámetros. Logró una precisión del 50%. En MATE 500, su precisión fue de 93%. Y en GPQA Diamonds,
que como mencionamos es considerablemente más difícil, alcanzó una precisión del 57.6%. Son resultados muy interesantes, considerando que S1-33 Díaz se entrenó con un conjunto de datos de solo 1000 ejemplos. ¿Cómo se compara su rendimiento con el otros modelos de lenguaje, que se entrenaron con millones o incluso miles de millones de ejemplos? Esa es una excelente pregunta. Lo que hace que S1 sea tan prometedor es que no solo se compara favorablemente con modelos mucho más grandes, como OON o Preview de OpenAI, sino que también demuestra una eficiencia de datos notable. En otras palabras, S1 logra un rendimiento comparable a modelos que han sido alimentados con cantidades masivas de datos, utilizando solo una fracción de la información. Eso es realmente impresionante. ¿Podrías explicarnos un poco más qué significa eficiencia de datos en el contexto del aprendizaje automático? Claro, la eficiencia de datos se refiere a la capacidad de un modelo de aprendizaje para aprender de manera efectiva con menos datos de entrenamiento. En el caso de S1 32B, vemos que este modelo puede alcanzar un nivel de precisión comparable al de modelos mucho más grandes, que han sido entrenados con millones de ejemplos, utilizando solo 1000 ejemplos cuidadosamente seleccionados en S1K. Suena a que S1 es un modelo muy estudioso, capaz de aprender mucho con poca información. ¿Cuáles son las implicaciones de esta eficiencia de datos para el futuro del desarrollo de modelos de lenguaje? Las implicaciones son enormes. Sugiere que podríamos construir modelos de lenguaje poderosos, sin necesidad de invertir en costosos procesos de recopilación y procesamiento de datos a gran escala. Esto abriría las puertas a nuevas posibilidades en áreas con recursos limitados, democratizando el acceso a la tecnología de IA. Es una perspectiva muy emocionante. ¿Hay alguna otra ventaja de utilizar un conjunto de datos más pequeño y cuidadosamente curado como S1K? Por supuesto. Además de la eficiencia, un conjunto de datos más pequeño facilita la identificación y corrección de errores o sesgos en los datos. Con un conjunto de datos masivo, es prácticamente imposible controlar la calidad de cada ejemplo individual. Tiene sentido. Es como la diferencia entre estudiar un libro de texto conciso y bien escrito y tener que navegar por una biblioteca llena de información sin clasificar. Exactamente. Y en el caso de S1, la atención al detalle en la creación del conjunto de datos S1K parece haber sido clave para su éxito. Fascinante. Ahora, volviendo al tema del escalado en tiempo de prueba. Los investigadores mencionaron que hay dos tipos principales de métodos de escalado, secuencial y paralelo. ¿Podrías explicarnos la diferencia entre estos dos enfoques? Claro, el escalado secuencial, como su nombre lo indica, implica realizar cálculos en secuencia, paso a paso. Es como resolver un problema matemático complejo, donde cada paso depende del resultado del paso anterior. Un ejemplo de eso sería una larga cadena de razonamiento, donde el modelo va construyendo su solución paso a paso. Ya veo. Entonces, el modelo va desentrañando el problema poco a poco, como si estuviera siguiendo un hilo lógico. ¿Y qué hay del escalado paralelo? ¿Cómo funciona este enfoque? El escalado paralelo, en cambio, implica realizar cálculos de forma independiente, como si tuvieras múltiples trabajadores resolviendo partes del problema al mismo tiempo. Un ejemplo clásico de esto sería la votación por mayoría, donde se generan múltiples soluciones en paralelo y se elige la respuesta más frecuente. Entiendo. Es como si el modelo explorara diferentes caminos de solución simultáneamente y luego eligiera el camino más popular. ¿Y qué enfoque utilizaron los investigadores en el desarrollo de S1? ¿Se enfocaron en el escalado secuencial o en el paralelo? En su mayor parte. Se enfocaron en el escalado secuencial, especialmente a través del forzamiento de presupuesto que ya discutimos. Sin embargo, también exploraron algunos métodos de escalado paralelo, como la votación por mayoría y la búsqueda en árbol mediante rebase. Rebase. Ese nombre me suena familiar. ¿Podrías refrescarnos la memoria sobre qué es rebase y cómo funciona? Claro. Rebase es una técnica de búsqueda en árbol que utiliza un modelo de recompensa de proceso para guiar la búsqueda de soluciones. Imagina que el modelo está explorando un árbol de decisiones, donde cada rama representa un paso en el razonamiento. El modelo de recompensa evalúa la calidad de cada paso y ayuda al modelo a elegir los caminos más prometedores. Es como si el modelo tuviera un guía turístico, que le ayuda a elegir las mejores rutas para llegar a la solución, y cómo se desempeñó Rebase en comparación con otros métodos de escalado. ¿Ofrece alguna ventaja significativa? Los investigadores encontraron que Rebase, combinado con la votación por mayoría, podía escalar mejor que la votación por mayoría sola, incluso que el escalado secuencial en algunos casos. Esto sugiere que la combinación de métodos de escalado secuencial y paralelo podría ser una estrategia prometedora para futuras investigaciones. Es fascinante cómo la investigación en aprendizaje automático está constantemente explorando nuevas formas de optimizar el rendimiento de los modelos. Ahora, antes de concluir esta parte de nuestro deep dive, me gustaría volver al tema del conjunto de datos S1K. Mencionaste que los investigadores probaron diferentes enfoques para crear el conjunto de datos. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esos experimentos y qué aprendieron de ellos? Sí, además de S1K,
que como mencionamos se basó en una combinación de calidad, dificultad y diversidad. Los investigadores crearon otros conjuntos de datos de 1000 ejemplos para evaluar la importancia de cada criterio por separado. Por ejemplo, crearon un conjunto de datos llamado un Random, donde simplemente seleccionaron 1000 ejemplos al azar de las 59.000 preguntas iniciales. Intuitivamente, uno pensaría que un conjunto de datos cuidadosamente seleccionado tendría un mejor rendimiento que un aleatorio. Pues el caso. Exactamente. Los resultados confirmaron la importancia de combinar los 3 criterios: calidad, dificultad y diversidad. El conjunto de datos Random tuvo un rendimiento significativamente inferiores en K en todos los benchmarks. También crearon conjuntos de datos llamados Diverse y Longest, donde se enfocaron únicamente en la diversidad o la dificultad, respectivamente. Entonces, ninguno de estos conjuntos de datos especializados pudo superar al conjunto de datos equilibrado SUNK-K. Así es. Si bien Diverse y Longest mostraron algunas mejoras en ciertos benchmarks, ninguno de ellos superó el rendimiento general de SUNK-K. Esto refuerza la idea de que un equilibrio entre calidad, dificultad y diversidad es crucial para crear un conjunto de datos efectivo para el entrenamiento de modelos de razonamiento. Es interesante cómo estos experimentos nos ayudan a entender mejor los factores que influyen en el rendimiento de los modelos de lenguaje. Ahora bien, mencionaste que C132B se entrenó con solo 1000 ejemplos y que esto podría deberse a que el modelo ya está expuesto a grandes cantidades de datos durante el preentrenamiento. ¿Podrías explicar un poco más esta idea? Claro. La hipótesis de los investigadores es que el modelo ya está expuesto a grandes cantidades de datos de razonamiento durante el preentrenamiento, que abarca billones de tokens, es decir, la capacidad de razonar ya está presente en el modelo, pero necesita ser despertada y refinada. Entonces, el entrenamiento con S1K no está enseñando al modelo a razonar desde cero, sino que está afinando una habilidad que ya posee. Exactamente. El entrenamiento con S1K actúa como un catalizador, activando y potenciando la capacidad de razonamiento latente en el modelo. Esta idea es similar a la hipótesis de alineamiento superficial presentada en el trabajo de Lima, donde se descubrió que 1000 ejemplos pueden ser suficientes para alinear un modelo con las preferencias del usuario. Es una idea fascinante. Entonces, podríamos decir que S1K está actuando como una especie de guía que ayuda al modelo a enfocar su capacidad de razonamiento en la tarea específica que se le está pidiendo. Sí, esa es una excelente analogía. Y esto abre nuevas posibilidades para el desarrollo de modelos del lenguaje. Si podemos encontrar formas más efectivas de despertar y guiar las capacidades latentes en los modelos, podríamos lograr un rendimiento aún mayor con menos datos de entrenamiento. Sin duda, es un área de investigación muy prometedora. Ahora, antes de pasar a la siguiente parte de nuestro Deep Dive, ¿hay algo más que quieras destacar sobre el proceso de entrenamiento de S132B? ¿Algún detalle que pueda ser relevante para comprender mejor su funcionamiento? Sí, hay un detalle técnico que vale la pena mencionar. Los investigadores descubrieron que la longitud de la secuencia utilizada durante el entrenamiento tiene un impacto significativo en la longitud de las trazas de razonamiento generadas por el modelo durante la inferencia. En serio. La longitud de la secuencia durante el entrenamiento afecta la forma en que el modelo piensa durante la inferencia. ¿Podrías explicarnos un poco más este fenómeno? Claro. Cuando se entrena el modelo con una longitud de secuencia más corta, es más probable que la sección de respuesta del ejemplo de entrenamiento se corte. Esto significa que el modelo recibe menos actualizaciones de gradiente, donde aprende a generar una respuesta después de su cadena de razonamiento. Como resultado, el modelo tiende a generar tasas de razonamiento más largas durante la inferencia, ya que no ha aprendido a generar respuestas concisas. Entiendo. Es como si le estuvieras mostrando al modelo ejemplos incompletos de cómo resolver un problema. Entonces, para obtener un modelo que sea conciso y eficiente en sus respuestas, es importante utilizar una longitud de secuencia más larga durante el entrenamiento. Exactamente. Descubrieron que una longitud de secuencia más larga conduce a un mejor rendimiento y a trazas de razonamiento más cortas durante la inferencia, lo que a su vez hace que el proceso de inferencia sea más eficiente. Bueno, hemos cubierto mucho terreno en esta parte de nuestro Deep Dive. Hemos explorado los benchmarks, la eficiencia de datos, los métodos de escalado secuencial y paralelo, cribase, y la importancia de la longitud de la secuencia durante el entrenamiento. En la siguiente parte, nos gustaría profundizar en las implicaciones de S1 para el futuro del aprendizaje automático y discutir algunas de las preguntas abiertas que plantea esta investigación. Me parece perfecto. Hay mucho más que discutir sobre las posibilidades que S1 abre para el desarrollo de modelos de lenguaje más eficientes, robustos y capaces. Exacto. Así que no se pierdan la última parte de Deep Dive, donde continuaremos nuestra inmersión en el fascinante mundo del razonamiento con modelos de lenguaje. Recapitulando un poco lo que hemos discutido, S1 presenta una nueva forma de abordar el razonamiento en modelos de lenguaje, priorizando la eficiencia y la simplicidad. Totalmente.
Y uno de los aspectos que más me ha llamado la atención es el enfoque en el escalado en tiempo de prueba. En particular, la técnica de forzamiento de presupuesto. ¿Podrías recordarnos brevemente cómo funciona? Claro. El forzamiento de presupuesto, en esencia, consiste en obligar al modelo a pensar más allá de su inclinación inicial a detenerse. Lo que hacen los investigadores es impedir que el modelo genere el token de fin de pensamiento prematuramente, dándole más tiempo para procesar la información y llegar a una solución más completa. Es como si le dijéramos al modelo, no te apresures, piénsalo bien antes de dar una respuesta. Y los resultados demuestran que esta estrategia realmente funciona, ¿verdad? Sí, los resultados en los benchmarks como AIME24 y MAT500 demuestran que el forzamiento de presupuesto puede mejorar significativamente la precisión del modelo, incluso en problemas de razonamiento complejos. Es realmente sorprendente cómo un cambio aparentemente simple en el proceso de inferencia puede tener un impacto tan grande en el rendimiento. Ahora bien, me pregunto si hay un límite para este forzamiento de presupuesto. ¿Podemos seguir obligando al modelo a pensar indefinidamente para obtener mejores resultados? Esa es una pregunta muy interesante. Los investigadores encontraron que, si bien aumentar el presupuesto de tokens de pensamiento, inicialmente mejora el rendimiento. Eventualmente llega un punto en el que las mejoras se estancan. Es como si el modelo alcanzara un punto de saturación, donde pensar más no le aporta ninguna información adicional. Tiene sentido. No se trata solo de pensar más, sino de pensar mejor. ¿Hay alguna otra limitación que impida que el forzamiento del presupuesto escale infinitamente? Sí, además del estancamiento, también está la limitación del tamaño de la ventana de contexto del modelo del lenguaje subyacente. A medida que el modelo genera más tokens de pensamiento, eventualmente puede exceder la capacidad de la ventana de contexto, lo que lleva a una pérdida de información y una disminución del rendimiento. Entonces, si bien el escalado en tiempo de prueba es una herramienta poderosa, no es una solución mágica. Hay otras líneas de investigación que se estén explorando para superar estas limitaciones. Sí, una de las áreas de enfoque es el desarrollo de métodos de escalado paralelo más sofisticados. Como mencionamos antes, el escalado paralelo puede ser más robusto para ciertas tareas, ya que permite explorar múltiples soluciones en paralelo. ¿Y hay algún método de escalado paralelo que haya mostrado resultados particularmente prometedores? Sí, los investigadores experimentaron con Rebase, que combina la búsqueda en árbol con un modelo de recompensa de proceso para guiar la generación de soluciones. En sus experimentos, Rebase, junto con la votación por mayoría, mostró una capacidad de escalado superior a la votación por mayoría sola, e incluso al escalado secuencial en algunos casos. Es interesante ver cómo la combinación de diferentes enfoques puede conducir a mejores resultados. Parece que el futuro del escalado en tiempo de prueba podría estar en la combinación estratégica de métodos secuenciales y paralelos. Exactamente. Y más allá de la búsqueda de un mejor rendimiento. El escalado en tiempo de prueba también nos brinda una herramienta para comprender mejor cómo funciona el razonamiento de los modelos de lenguaje. En otras palabras, no se trata solo de obtener la respuesta correcta, sino de entender cómo el modelo llega a esa respuesta, ¿verdad? Precisamente, al estudiar cómo el modelo piensa durante el proceso de inferencia, podemos obtener información valiosa sobre su funcionamiento interno y, con suerte, desarrollar modelos más robustos, confiables y transparentes. Excelente punto. Ahora, antes de concluir nuestra inmersión en SUS1, me gustaría ampliar un poco la perspectiva. ¿Cuáles son las implicaciones de esta investigación para el futuro del aprendizaje automático? ¿Crees que SUS1 podría cambiar la forma en que desarrollamos y utilizamos los modelos de lenguaje? Sin duda. Creo que SUS1 tiene el potencial de marcar un antes y un después en el campo del aprendizaje automático. Su éxito con un conjunto de datos de entrenamiento tan pequeño desafía la creencia de que se necesitan conjuntos de datos masivos para entrenar modelos efectivos. Y eso sería un cambio radical. ¿Qué otras implicaciones ves en el horizonte? Bueno, SUS1 también subraya la importancia de la calidad y la diversidad en los datos de entrenamiento. No se trata solo de cantidad, sino de seleccionar cuidadosamente ejemplos que sean representativos de la tarea que se está modelando. Es decir, que la calidad de los datos puede ser tan importante, o incluso más, que la cantidad. Esto podría tener un impacto positivo en la accesibilidad del aprendizaje automático, ¿verdad? Exactamente. Si no necesitamos conjuntos de datos masivos, podríamos construir modelos poderosos con menos recursos, democratizando el acceso a esta tecnología. Además, creo que SUS1, junto con otras investigaciones en razonamiento con modelos de lenguaje, nos está acercando a un futuro donde las máquinas pueden comprender y razonar sobre el mundo de una manera más similar a la humana. Eso sería realmente revolucionario. Imagina asistentes virtuales más inteligentes, sistemas de recomendación más personalizados, herramientas de aprendizaje más efectivas. Las posibilidades son infinitas. Sin duda, un futuro emocionante y lleno de posibilidades. Es importante recordar que aún estamos en las etapas iniciales de esta investigación.
pero S1 nos muestra un camino prometedor hacia adelante. Ha sido una conversación fascinante. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo del razonamiento con modelos de lenguaje. Y a ti, nuestro oyente, te dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Qué otros enfoques innovadores podrían surgir en el futuro para mejorar la eficiencia y la capacidad de razonamiento de los modelos de lenguaje? Hasta la próxima en Deep Dive.